Bienvenidos a todos. Vamos a comenzar el día de hoy oficialmente con estos tres pasos para generar abundancia y riqueza generacional. Este es un tema que yo les traigo después de apasionarme durante más de 2 años en el estudio de las finanzas, en el estudio de la economía, en el estudio de los mercados. Yo me preparé profesionalmente como marketing, en temas de marketing digital y estuve trabajando en una empresa financiera que en menos de 2 años logró recaudar alrededor de 100 millones de pesos para temas de inversiones. Entonces yo estuve ahí como director de marketing durante 2 años y durante ese periodo, aparte de mi trabajo, pues como me tocaba hablar de temas financieros y hacer anuncios para gente interesada en inversiones, organizar eventos, en clubes de golf, organizar eventos en el centros de convenciones, etcétera. Entonces me tocó pues ver exponentes, expositores de todo ese tema de inversiones, de finanzas, etcétera. Y también pues desarrollé una serie de contenidos para esa empresa que se llamaba de 100 días para volverte un inversionista inteligente. Entonces, todo ese conocimiento que, pues ya voy para 3 años en el que estoy sumergido en este mundo, pues creo que me ha permitido, y además combinándolo con el background espiritual que tengo, ¿no? Pues yo fui monje Hare Krishna, estuve viviendo durante 4 años en un templo como un renunciante, durante 4 años en el templo de Tiburcio Montiel 45 en la Ciudad de México. Y pues combinando estos dos mundos, ¿no? Normalmente tenemos esta idea falsa de que un espiritualista, pues no, que la espiritualidad y la riqueza están peleadas, ¿no? Pónganme ahí en el chat si alguna vez han tenido esta sensación, ¿no? Esta idea de que la espiritualidad y la riqueza como que no se llevan bien, ¿no? Por ejemplo, en los católicos a veces dicen, ¿no? El dinero es la raíz de todos los males. O en la conciencia de Krishna, de hecho, también se tiene a veces una concepción errónea. Digo errónea porque, pues mismo en nuestra tradición, vemos cómo Dios alienta a su amigo el hombre en el Bhagavad Gita, que es uno de nuestros libros principales, donde lo alienta a luchar esa batalla de acuerdo a su naturaleza. Y si bien es cierto que las naturalezas de todos son distintas y muchas personas pues tienen más facilidad para el tema de negocios, tema de ventas, tema de inversiones, finanzas, etcétera, pues también hay un tema hoy en día que es la educación financiera, que cualquiera de nosotros puede tenerla, puede adoptarla y puede mejorar su situación y sus finanzas personales, ¿no? Porque al final del día el dinero es es un medio que potencia aquello que nosotros mismos ya somos. Entonces, si nosotros tenemos cualidades positivas, pues el dinero simplemente nos va a ayudar a esas mismas cualidades positivas potenciarlas. Entonces, de ahí viene estos tres pasos para generar abundancia y riqueza generacional. Entonces, vamos a comenzar definiendo lo que es la abundancia. Entonces, aquí le voy a pedir a Jesús si me ayudas a leer esta diapositiva, por favor. Claro, bravo. Dice que es la abundancia. Es el equilibrio entre lo que necesitamos para vivir de manera digna en el mundo material y nuestra conexión con los principios eternos que guían nuestra vida espiritual. Muy bien, ¿me ayudas también a leer esta, por favor? Sí, según la RAE, abundancia significa uno, gran cantidad; segundo, prosperidad, riqueza o bienestar. La verdadera abundancia trasciende lo material. Es un estado de plenitud que nace del servicio y la conexión con lo divino. Cuando comprendemos que Krishna es el proveedor supremo, la riqueza material se convierte en un medio para servir y crear impacto positivo. La abundancia real no está en poseer, sino en compartir, confiar y vivir en armonía espiritual. Así es, muchas gracias. De Entonces, nada. vamos a tocar dos temas del día de hoy. Uno de ellos es, pues, la abundancia y para eso hay que
pues definirlo primero, ¿no? Entonces, abundancia, de acuerdo a la RAE, significa este, que hay mucho, ¿no? Gran cantidad. Entonces, puede haber gran cantidad de muchas cosas, ¿no? Gran cantidad de dinero, gran cantidad de comodidad, gran cantidad de felicidad y de satisfacción, gran cantidad de crecimiento espiritual, gran cantidad de amor, gran cantidad de relaciones familiares, afectivas, gran cantidad de algo, ¿no? Entonces, la abundancia, en ese sentido, no solamente se refiere al dinero, ¿no? Que sí vamos a hablar de ello en esta clase el día de hoy, pero también se refiere a una plenitud, ¿no? Una, en otros sentidos, no solamente en un sentido económico. Y por otro lado, vamos a definir también lo que es la riqueza generacional. Entonces, le voy a pedir a quien le gustaría leer. Noel, ¿te gustaría leer esta diapositiva? Bienvenida Vicky, bienvenido Gilberto, Milagro, Tardes, gracias por Cristian, para todos, buenas conectarse. noches. Muy buenas noches. Adelante, Noel, ¿me ayudas a leer, por favor? ¿Qué es la riqueza generacional? Es la acumulación de valores materiales, espirituales y culturales que se transmiten para beneficiar a futuras generaciones. Muy bien, si gustas también, por favor. Lo que pasa es que cuando la pones así está muy lejos. Ponla en modo presentación. Lo estoy viendo es la pantalla y entonces está reducida dentro. Igual la puedo leer, ¿no? Pero ahora no te escucho. Perdóname un momento, listo, ya lo pongo en modo presentación para que lo podamos ver. Donde está abajo, ahí mismo, tal cual. Ok. La riqueza generacional va más allá de bienes materiales. Es un legado de valores, conocimientos y recursos que trasciende el tiempo. Construirla requiere intención, esfuerzo y visión, guiados por principios sólidos que impacten positivamente en quienes nos suceden. Al alinear nuestra vida con propósitos espirituales, creamos un legado equilibrado que nutre tanto el bienestar material como el espiritual. Qué bonito es. Riqueza generacional es dejar a las próximas generaciones las herramientas necesarias para prosperar, crecer y servir con libertad. Muy bien, entonces ya tenemos entendido que esa abundancia es gran cantidad de lo que nosotros deseamos manifestar en nuestra vida. Normalmente se asocia con cosas positivas. Y luego riqueza generacional ya tiene que ver con bienes materiales, una acumulación que permite que nuestros futuras generaciones, nuestros hijos, nietos, bisnietos y tataranietos, y no solamente dentro de nuestra familia, sino eh, generaciones enteras puedan beneficiarse del trabajo y del valor que hemos generado en nuestra propia vida. Entonces, esto es lo que vamos a ver hoy. Pónganme ahí en el chat si les interesa el tema del día de hoy, abundancia y riqueza generacional. Nos pone aquí Morela, bienvenida, buenas noches, gracias por conectarte también. Neri, bienvenida, muchas gracias. Entonces, 3 pasos para generar riqueza generacional y abundancia. Entonces, estos son los secretos tanto materiales como espirituales para generarse riqueza en abundancia y poder transmitirla a las generaciones futuras. Eh, si alguien más me puede ayudar a leer, si gustas, Gloria, ¿podrías activar tu micrófono? Te estoy mandando una notificación para que lo actives y me apoyes a leer esta diapositiva. Y si no, ¿quién anda más por ahí? Vicky, Yo ahí les está voy a Gloria. leer, yo les voy Adelante, a leer. Gloria. Una historia que ejemplifica la generación de riqueza generacional en, y los 3 pasos. José, conocido como el Soñador, es uno de los personajes más emblemáticos del Antiguo Testamento, cuya historia no solo inspira por su
fe inquebrantable, sino también porque como sus decisiones generación, riqueza y bienestar para generaciones, su vida es un claro ejemplo de los tres pasos fundamentales para alcanzar la abundancia y construir riqueza generacional. Entonces, también yo en la empresa que estuve trabajando, les dije que estuve trabajando durante 2 años en una empresa de finanzas y el líder de esta empresa era judío. Entonces se juntaba mucho con la comunidad judía y pues sabemos nosotros es como algo popular, ¿no? Que se sabe que los judíos y el dinero pues algo ahí como que algo se llevan bien, ¿no? Entonces, dentro Sí, sí. de, pues adentrarme un poquito en la comunidad, conociéndolos, eh, lo que ellos conocen como la Torá o el Antiguo Testamento, lo ven no solamente como eh, pues un texto sagrado, sino incluso también como con alegorías y metáforas y conocimiento místico, por decirlo de alguna manera, que está relacionado con generar una buena vida, tener una buena vida, tener abundancia, tener riqueza. Entonces, uno de los principales, bueno, que es el origen de, pues, de los judíos, es precisamente las tribus de Israel, ¿no? Y un parteaguas en en esa riqueza, en esa generación de riqueza para Israel, fue José, José el Soñador, ¿no? Que ya, bueno, conocemos un poquito la historia, que lo vamos a estar viendo, pero pues esta historia precisamente ejemplifica tanto la parte espiritual, ¿no? Que es como que venimos a este mundo a servir y aprender a amar a Dios, ¿no? Pero al mismo tiempo también ejemplifica cómo a veces nuestro servicio también puede implicar el beneficiar a generaciones futuras, no solamente de una familia cercana, ¿no? Sino incluso de todo un pueblo. Entonces, vamos a ver esta historia, la vamos a ir leyendo juntos y le voy a pedir por aquí a Milagro, si te gustaría, Madre Padmavati, a activar su micrófono y leer. Muchas gracias. A ver, ya lo activé. ¿Está activado? Sí, adelante, muchas gracias. José era el hijo favorito de Jacob, lo que despertó la envidia de sus hermanos. Un día tuvo un sueño que presagiara su grandeza, su grandeza futuro. Veía 11 manojos de trigo inclinándose ante el suyo, una señal de que liberaría y protegería a su familia. Ese sueño, aunque sembró discordia, marcó el inicio de su propósito, usar sus dones para el beneficio de muchos. ¿Vale? Muy No tenían bien, no tenían muchas los lentes. gracias. No te preocupes, Milagro, muchas gracias. Nati, ¿te gustaría leer esta siguiente, por favor? ¿Andas por ahí Claro lista? que sí. Adelante, muchas gracias. Oh. Sus hermanos, llenos de celos, lo vendieron como esclavo a Egipto. Pero incluso en la adversidad, José mantuvo su fe y su integridad. Como esclavo, demostró un profundo sentido de responsabilidad y sabiduría, atributos que lo llevaron a ganar el favor de Potifar, uno de los oficiales del faraón. Sin embargo, una falsa acusación lo envió a prisión, donde nuevamente brilló, interpretando los sueños de los presos y generando valor a través de sus habilidades. Muy bien, excelente, muchas gracias. Vicky, ¿andas por ahí? ¿Te gustaría leer la siguiente? Si no, es que no alcanzo a ver la cámara, si es. ¿Estás cerca, Vicky? Sí, Adelante. hola, hola. A ver, déjame poner mis lentes porque si no, no veo. Muy bien, muchísimas gracias. Gracias. Espero que vayan poniendo atención en la historia porque aquí en la historia están los tres pasos, que más o menos pues ya están ahí también en
en el afiche, ¿no? Pero es importante que los vayamos entendiendo de manera profunda. Adelante, Vicky. La verdadera transformación en la vida de José ocurrió cuando fue llamado a interpretar los sueños del faraón, quien había tenido visiones de 7 vacas gordas y 7 flacas, así como de espigas llenas y marchitas. Nadie en Egipto pudo descifrar su significado, pero José, conec- conectado con su fe en Dios, explicó que los sueños eran un mensaje divino. Egipto tendría 7 años de abundancia, seguidos por 7 años de hambruna. Muy bien, excelente. Muchas gracias, Vicky. ¿Quién más le gustaría? Morela, ¿te gustaría activar tu micrófono y participar? Morela, ahí vi que creo que estabas activando el micrófono. Ahí está. No. Eh, Yo, Nati, una vez más, sí. Bueno, vamos a Sí, dejar aquí Morela, estoy, disculpe, ya activó su disculpe, aquí micrófono estoy. y continuamos, Sí, ¿va? Adelante, Morela, muchas gracias. feliz noche. Además de interpretar el sueño, José propuso un plan estratégico. Durante los años de abundancia se acumularían los excedentes de granos para distribuirlos durante los años de escasez. Gracias a la sabiduría de José, su plan estratégico, Egipto no solo sobrevivió a los años de hambruna, sino que se convirtió en el único lugar con alimentos suficientes para sostener a su población y a los pueblos vecinos. Excelente, muchas gracias. Neri, ¿te gustaría leer esta? Y después otra vez nos ayuda Nati. Neri, adelante. Bueno, ok. Además de interpretar el sueño, ajá, du- durante los Perdón. años de escasez, las naciones circundantes acudieron a Egipto para comprar granos, pagando altos precios que fortalecieron aún más la economía egipcia. Entre los que llegaron a Egipto para buscar alimento estaban los hermanos de José, quienes no lo reconocieron al principio. Movidos por la necesidad, se inclinaron ante él, cumpliendo así el sueño que José había tenido años atrás. En lugar de venganza, José eligió el perdón, reveló su identidad, les aseguró su protección y los invitó a vivir en Egipto. Muy bien, muchísimas gracias, Neri. Nati, vamos a leer la siguiente. Dice, entonces llegamos, esa es la historia, ¿no? Creo que la historia muchos ya la sabían, si no, pues la refrescamos un poquito. Hay unos en detalles Semana muy Santa la ven. específicos, que es el paso uno, generar valor. ¿Qué significa el valor? Aquí hay una frase que me gustaría, que a mí me gustó mucho cuando me la dijo un amigo igual judío. Deja de pensar en dinero y piensa en generar valor. Porque muchas veces nosotros nos enfrascamos "Ay, necesito generar dinero, no tengo dinero, tal, dinero, 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 ¿no? Y eso muchas veces nos impide generar dinero, porque el dinero muchas veces hoy en día solamente es un token, es un papel, es un numerito en una pantalla, es algo que no tiene un valor intrínseco en sí mismo. O sea, el papelito, si yo te doy un billete en un medio de una isla desierta, aunque te dé un montón de billetes, pues no te va a servir para nada, ¿no? A lo mejor te sirve para taparte o a veces hacer una cobija, tal vez si eres muy habilidoso, o para hacer una fogata más que, ¿no? O si te doy un numerito en una pantalla, estás en una isla desierta y no tienes internet, no tienes nada, pero te doy el numerito en la pantalla, pues no te sirve de nada, ¿no? Entonces el dinero no tiene un valor intrínseco, tiene un valor de cambio, ¿no? Lo puedes cambiar en una sociedad que acepte ese numerito, ese papelito para hacer cosas, pero estamos tan enfrascados en ese numerito, en ese papelito que no hacemos lo necesario para que eso venga. Vivimos en un mundo de causas y efectos donde todo tiene una raíz, ¿no? Entonces el dinero es un resultado. Si nosotros no tenemos el resultado que deseamos con el dinero, significa que hay una raíz que necesitamos cambiar. Entonces, y ese cambio de mentalidad empieza por dejar de pensar en dinero y empezar a pensar en generar valor. Entonces vamos a definir lo que es el valor, que es un concepto muy importante, eh,
para tanto términos económicos como para pues entender el día de hoy esta clase. Nati, adelante, ¿te gustaría leer? Gracias, Lian, por conectarte, bienvenida. Adelante, Nati. ¿Qué es el valor? El valor puede definirse como todo aquello que mejora nuestra vida, avalándola a niveles de mayor bienestar, plenitud y propósito. Integra aspectos que enriquecen nuestra experiencia humana, espiritual y social. Muy bien, muchísimas gracias. Lian, ya que tienes tu micrófono activado y nos encanta cómo lees, ¿te gustaría ayudarnos a leer esta diapositiva, por favor? Discúlpame, estoy perdida. No tengo, no tengo la imagen. Ya la tengo. Ah, muy bien, muchas gracias. Nada más déjame, me estaciono. Ah, ¿lo vas manejando? Generar valor no se trata de perseguir el dinero directamente, sino de mejorar la vida de los demás. Satisfacción de necesidades o resolviendo problemas de manera única. En esencia, el valor es aquello que enriquece la experiencia humana y espiritual, dejando una huella positiva en el entorno. Para generar valor, debemos identificar nuestras habilidades, dones o recursos y utilizarlos para servir de manera significativa. En la historia de José, esto se reflejó en su capacidad para interpretar sueños y proponer soluciones estratégicas que beneficiaron no solo a Egipto, ¿me regalas texto?, sino a las generaciones venideras. Muy bien, muchísimas gracias, Lian. A ti. Entonces, el valor es cualquier cosa que mejora tu vida. Todo aquello que mejore tu vida es valioso. Entonces, hay diferentes tipos de valor y esto es un poquito también de teoría económica, ¿no? Los economistas a lo largo de la historia han tratado de definir el valor y ha habido grandes debates entre que si el valor viene del trabajo, que si viene del valor añadido, que si viene es en sí mismo, por ejemplo, la tierra, los granos, las vacas, que si es el intercambio social. Entonces, ha habido grandes debates a lo largo de toda la historia de los, pues, escolares o sabios, ¿cómo se dice esto? Eruditos académicos, economistas, pero podemos resumirlo en estos tipos de valor que tenemos aquí. El primero, el valor se puede manifestar en diferentes formas. El valor práctico, como o a veces lo llaman también valor de uso. Es como yo les digo, el valor de uso del dinero, pues ¿cuál es? No hay ningún valor de uso. No lo puedes usar para nada, solo para cambiarlo por algo más. Tiene un valor, su valor no es de uso, sino su valor es de cambio. Entonces, el valor práctico son soluciones útiles que facilitan la vida como un producto innovador o un servicio eficiente. Otro tipo de valor, el valor social, ¿no? Contribuir a la comunidad mediante conexiones, relaciones sólidas. Hay algunos economistas que hablan de algo que se llama el capital social, ¿no? Cuando nacemos, por ejemplo, en una familia con conexiones, con personas importantes, uno tiene un capital social de relaciones, de conexiones, de posibilidad de educación, de cultura, etcétera. Luego el valor emocional, ¿no? Que inspirar, educar, motivar a otros a través de actos de empatía y de servicio. Y el valor trascendental, ¿no? El valor espiritual, que es básicamente el valor que trae de conectar a las personas con un propósito divino, un propósito superior, el valor espiritual de amar y servir a Dios, ¿no? Que es el valor supremo, los principios espirituales, etcétera. También eh, de manera práctica, nosotros podemos generar valor. Todos nosotros tenemos dones. En el caso de la historia de José, su don era el interpretar sueños, ¿no? Y él aportó valor incluso en una situación, en varias situaciones en las que la vida lo puso
en las que pues estaba completamente despojado, ¿no? Primero sus hermanos lo tiran a un pozo, lo quieren matar, y luego lo venden como esclavo porque al final no pudieron matarlo, les pesó demasiado. Lo venden como esclavo y como esclavo sigue aportando valor, ¿no? Sigue sin importarle la situación en la que está, él está pensando en aporto valor. Y a veces vemos las historias de riqueza y de generación de dinero y pensamos que hay una solución rápida, ¿no? Que hay algo que podemos hacer de un día para otro y volvernos millonarios o sacarnos la lotería o que nos inviten a un video de MrBeast y ganar un gran premio o que un youtuber nos regale algo, ¿no? En la calle o ir a Chabelo o a algún programa, ¿no? Etcétera. Siempre nos venden como esa idea de que de manera rápida nos podemos volver ricos, pero si vemos la historia de José, vemos que pasó muchas dificultades antes de que se manifestara en su vida esa riqueza, esa abundancia. Pero lo que hizo que esa abundancia llegara en su momento fue la actitud que él tuvo en todas esas dificultades, ¿no? Como algunos de ahorita nos compartían al inicio de la clase, yo tengo algunas dificultades económicas, tengo problemas, etcétera, etcétera. Entonces, José también pasó esas dificultades, pero él siguió con una actitud de servicio, de dar sin esperar algo a cambio, incluso desde la cárcel, ¿no? Bueno, primero llegó a ser el favorito de Potifar, ¿no? Que era pues un aristócrata, pero por no querer complacer a la esposa de Potifar, esta se enojó con él, lo difamó y entonces fue a parar a la cárcel. Y aún así otra vez, o sea, saliendo de una, elevándose tantito y luego, ¡pum!, otra vez, ¿no? Y muchas veces en la vida también atravesamos este tipo de situaciones en el ámbito económico, ¿no? Ya vimos que vamos saliendo de una y de repente, ¡pum!, no, no era por ahí, ¿no? Pero ¿cuál es el sentido? O sea, el sentido es que Dios tenía un plan para José. O sea, Dios ya sabía todo lo que iba a pasar en la vida de José y específicamente por dónde lo quería llevar para llevarlo al punto donde tenía que estar. Porque si él se hubiera quedado con Potifar, no hubiera pasado todo lo demás. Y viendo que José fue uno de los pilares esenciales para que Israel, las 12 tribus, pudieran prosperar, ¿no? Entonces, y lo que tenemos hasta el día de hoy, ¿no? Toda esa tribu, los judíos a veces dicen, no, no somos una religión, somos una familia, ¿no? Porque todos somos descendientes de Abraham y de las tribus de Israel. Entonces, si no hubiera pasado por todo esto, o sea, si la esposa de Potifar no lo hubiera difamado y llegado a la cárcel, entonces nada de eso habría pasado. Entonces Dios tiene un plan perfecto para él y a veces en esas caídas no vemos ese plan a largo plazo y decimos, oh, ¿por qué a mí no? ¿Por qué me pasa esto a mí? Sin embargo, vemos que en la cárcel aún así José dijo, no, yo voy a, incluso desde aquí, voy a seguir usando mi don y mi talento que Dios me dio y les interpretó sus sueños al copero y al panadero, ¿no? Entonces, a uno le dijo que lo iban a matar en 3 días o no me acuerdo cuántos días, y al otro le dijo que lo iban a liberar, ¿no? El copero fue liberado. Si estoy al revés, me dicen ahí en el chat que ustedes saben más de la Biblia que yo. Y el copero fue con el faraón, ¿no? Entonces, cuando el faraón tuvo el sueño y ninguno de sus sabios pudo interpretarlo, el copero le dijo, oiga, este hombre es bueno interpretando sueños. A mí y al panadero nos interpretó y fue exacto. Entonces, él llegó a ese momento. Entonces, debemos de desarrollar esa actitud de servicio, de aportar valor, de pensar en mejorar la vida de las personas, dejar de pensar en dinero y simplemente pensar en generar valor. ¿Cuáles son los dones que yo tengo, no? ¿Qué es lo que yo puedo hacer? ¿Cómo puedo mejorar la vida de mi entorno, la vida de las personas? ¿Cuál es ese sueño que yo tengo que nadie más tiene, eso único y especial que a mí me hace y que pueda aportarlo para mejorar la vida de las personas? Entonces, podemos aplicar este principio de aportar valor en cualquier área de la vida, ¿no? Por ejemplo, en un empleo. Podemos generar valor mejorando procesos, proponiendo ideas innovadoras, resolviendo problemas específicos en un lugar de trabajo. O incluso si tenemos un empleo sencillo, como por ejemplo un telefonista, yo conocí, bueno, este proceso de la conciencia de Krishna, que nosotros pertenecemos. Yo lo conocí, la primera vez que yo escuché el santo nombre fue cuando yo entré en un trabajo en un call center. Entonces yo estuve trabajando como telefonista y uno de mis compañeros era un devoto de Krishna, ¿no? Y su nombre era
Goura. Y entonces, ahora yo entiendo eso, ¿no? En ese momento yo no lo entendía, pero él estaba bien feliz así cuando contestaba las llamadas y decía, gracias por llamar a Dish, mi nombre es Goura. ¿Cómo puedo servirte? Y lo hacía con tanta alegría que todos era como, wow, ¿no? O sea, este hombre está feliz ahí simplemente llamando y respondiendo las llamadas, ¿no? Los que ya conocen un poquito de la filosofía, pues ya saben por qué él estaba tan feliz respondiendo las llamadas y diciendo, gracias por llamar a Dish, mi nombre es Goura. ¿Cómo puedo servirte, no? Entonces, si las personas nuevas quieren saber por qué estaba tan feliz con ese servicio, pues tienen que adentrarse un poco más en la filosofía, ¿verdad? Pero en cualquier cosa sencilla, estaba aportando valor. Él estaba aportando valor con esa buena actitud, con esa vibra positiva, etcétera, ¿no? Entonces, en un emprendimiento, los emprendedores, eh, como dicen los emprendedores, identifican nichos que no se han atendido, necesidades insatisfechas y crean productos o servicios para resolver esos problemas de manera efectiva, ¿no? Los líderes espirituales conectan a los individuos con enseñanzas profundas que impactan en la vida de las personas, están aportando valor. Como en el caso de Prabhupada, ¿no? El fundador de esta sociedad internacional, él comenzó con nada, o sea, prácticamente como mendigo los que vieron la película, y él se enfocó no en el dinero, sino en aportar valor, ¿no? Otro ejemplo, yo estoy aquí, en su poema dice, tú me trajiste aquí a bailar, pues hazme bailar como tú quieras, soy una marioneta en tus manos, oh Señor, utilízame de la manera en la que tú desees. Si quieres hacerme un éxito o un fracaso, no me importa. A mí lo que me importa es servir, es amar, es aportar valor, es dar. Y de esa manera, naturalmente, recibimos, eso se llama la ley del karma, la ley de la reciprocidad. Si nosotros damos, automáticamente vamos a recibir. Aunque en su momento no lo veamos, aunque en su momento veamos que, hoy estaba trabajando con Potifar y pum, de repente me encarcelan de manera injusta, completamente. Entonces, y ahora estoy en la cárcel y ya no sé nunca más cuándo voy a salir. Pero incluso en esa situación, José dijo, no, yo voy a seguir aportando valor, ¿no? Eh, entonces, esta ya la vimos. Entonces, les invito a reflexionar, a ponerse una tarea, anotarlo por ahí en su mente, reflexionar de manera práctica, porque esto al final del día la conferencia pues está muy bonito, escuchar cosas lindas, inspiradoras, etcétera, pero si no lo aplicamos en nuestra vida, entonces pues no sirve de nada, ¿no? Entonces, ¿cómo puedo yo eh, generar valor? Tengo que reflexionar qué habilidades, qué dones tengo. Anota tres, busca tres. Y si no tienes ninguno, pues vuelve a buscar, porque todos nosotros somos únicos, especiales y Dios a todos les dio dones, ¿no? Entonces, si no lo estás viendo, pregúntale a alguien más, oye, ¿en qué soy bueno? ¿En qué hago bien? Tal vez lo que haces bien es animar a otros, no sé, cosas a veces que no están relacionadas con un empleo, ¿no? Directamente o con una profesión, pero es algo que te hace a ti único y especial. Observa, reflexiona necesidades que haya. O sea, muchas veces yo he visto muchísimos emprendedores fracasar en mis asesorías de marketing y la principal causa de fracaso de los emprendedores es que quieren venderle a la gente lo que ellos quieren vender, en lugar de venderle a la gente lo que la gente quiere comprar. O sea, la gente ya tiene problemas reales, ya tiene necesidades reales. No necesitan que le vengas a inventar una necesidad de un producto o servicio que no pidieron. La gente ya tiene problemas reales, necesidades reales, simplemente entiende el problema, entiende la necesidad y resuélveles esa necesidad. Entonces, los empresarios exitosos hacen eso. Escuchan a la gente, ven una necesidad, ven un problema que observan en su entorno y lo resuelven de una manera única utilizando sus propias habilidades y dones. Una forma en que puedes, y piensa también en una forma en la que puedes usar tus habilidades para resolver esas necesidades. Eso es, y lo puedes hacer desde un empleo, lo puedes hacer desde un emprendimiento, lo puedes hacer desde incluso si no tienes un trabajo, si eres ama de casa, etcétera. Entonces, y esa actitud de aportar valor es lo que eventualmente atrae al símbolo de valor que es el dinero. Porque una vez cuando tú aportas valor, el dinero automáticamente sigue. Energéticamente, automáticamente va a venir hacia ti ese símbolo de valor.
Y entonces aquí es donde viene el segundo paso, que es acumular valor. Y esto es algo muy importante que debemos de entender y quitarnos la idea de que el capitalismo es algo negativo, porque hay muchas cosas negativas en el mundo y muchas veces se relacionan al capitalismo, sobre todo cuando estamos en comunidades espirituales, ¿verdad? Dicen, el capitalismo es horrible y deshumaniza a la gente, pero en realidad esos son cosas que le ponen encima al capitalismo que el capitalismo no es. La definición de capitalismo es la acumulación, es la posibilidad de acumular valor. Es decir, que si yo trabajo un cierto tiempo, ese valor que yo genere lo puedo acumular en algo que se llama reserva de valor. Esa es la definición de capitalismo. Y aquí en la historia de José no tiene nada que ver con transnacionales y intervención del Estado y malos empleos, mal pagados, diferencias sociales, no. El capitalismo lo único que significa es que tú tienes la habilidad de acumular el valor que generas y ese valor pasarlo a generaciones. Eso se llama la acumulación de capital. Y aquí en la historia de José podemos ver un ejemplo claro de lo que es el capitalismo. Es, ok, yo tengo una visión, tuve un sueño, mediante mi habilidad, tuve esa visión de que Egipto va a tener 7 años de abundancia y luego va a haber 7 años de escasez. ¿Ok? Spoiler, esto siempre se repite. Estos ciclos de abundancia y escasez en este mundo material siempre se repiten. No es que, por ejemplo, ahorita que está la moda de la crisis, bueno, que no es, bueno, están las noticias, ¿no? Que la recesión, que la guerra de aranceles, que si Donald Trump, etcétera. Lo que está haciendo el señor Trump es acelerar algo que ya iba a pasar. O sea, las recesiones van a suceder naturalmente. No es que se puedan evitar. Es un ciclo, así como no se puede evitar la noche después del día, y no se puede evitar el día después de la noche, y no se puede evitar el otoño después del verano, y luego el invierno, y luego la primavera. Son ciclos naturales en este mundo. Los que ya saben de las modalidades de la naturaleza material saben por qué sucede esto con ese conocimiento espiritual y el ciclo de creación y destrucción del universo, saben por qué sucede esto. Entonces, eso no se puede evitar. Entonces, José tuvo esa visión. Va a haber 7 años de abundancia y 7 años de escasez. Entonces, ¿qué es lo que yo voy a hacer? En los años de abundancia vamos a acumular en una reserva de valor. ¿Y cuál fue esa reserva de valor? Los granos alimenticios, que por la misericordia y la bondad de Dios tienen la cualidad de que se pueden reservar, se pueden hacer reservas que duren años. O sea, los años de abundancia que produjeron tanto que duraron y pudieron guardarlos en reserva durante más de 7 años, ¿no? Para esos tiempos de escasez. Entonces, eso significa, eso es capitalismo, es tener la facultad de acumular valor en la forma de capital. Y hoy en día existen otros tipos de reservas de valor que vamos a estar checando. Y hay un principio que tenemos que aprender a diferenciar entre ahorrar y acumular reservas de valor. Porque el dinero, el papelito o el numerito en la cuenta, el dinero fiat, no es una reserva de valor. Eh, Al contrario, porque ¿cuál es la definición de una reserva de valor? La reserva de valor siempre aumenta de precio. Eso es una reserva de valor. Entonces, en el caso de José fue como los granos van a subir de precio, porque es la ley de la oferta y la demanda. Entonces, van a haber menos granos y por lo tanto va a subir de precio. En los años de abundancia a nadie le importaban los granos, pero cuando fueron los años de escasez, entonces todos fueron a Egipto a comprar granos a un sobreprecio. Y eso hizo que Egipto comprara barato, por decir comprar, invirtió en la tierra, en el cultivo, etcétera, durante los años de abundancia, invirtió en crear molinos, en sistemas de gestión, etcétera. Compró barato y luego vendió caro. Entonces, el segundo paso hacia la generación de riqueza generacional es la acumulación de valor, que requiere disciplina, ¿sí? Requiere, si tú generas valor con tu trabajo, el hecho de guardar antes, esto se conoce como preahorro, antes de que te lo gastes, designar cuánto vas a guardar. Y no solamente ahorrar, sino ponerlo en una reserva de valor a largo plazo. Eso se conoce como inversión. Una visión estratégica y un enfoque a largo plazo.
la riqueza siempre se genera a largo plazo, no hay riqueza que se genere en un corto plazo, ¿no? En el caso de José fue un ciclo de 7 años, pero en menos de 7 años multiplicaron por más de 1000 lo que tenían, ¿no? Porque al principio a nadie le daba nada por los granos porque en todos lados había. Esa etapa no se trata solo de recurrir a recursos materiales, sino de consolidar los valores espirituales también, o sea, acumular, también podemos acumular valores espirituales. Lo que estamos haciendo aquí en la comunidad del despertar espiritual, de conectarnos todos los días, de estudiar juntos por WhatsApp, estamos acumulando. Esto también no solo se aplica a la parte material, también se aplica a la parte espiritual. Tenemos que acumular cultura espiritual, acumular santo nombre, acumular meditación, acumular estudio, acumular relaciones amistosas y personales, como se dice, llenadoras, plenas, etcétera. Entonces, eso forma las bases del futuro. Eh, Entonces, la historia de José de la acumulación de granos nos da esta visión, ¿no? José tuvo esa planificación detallada del futuro, diseñó un sistema para recolectar y almacenar los excedentes que no existía, eh, creó un sistema sostenible y no solamente acumuló por codicia, o sea, no fue un tema de, voy a guardar y guardar y guardar sin ningún propósito, solo por guardar y nunca lo voy a utilizar y no, sino que fue con un propósito específico de beneficiar a la comunidad, con una visión también de beneficiar a los pueblos vecinos, ¿no? Porque ya no tenían, literalmente se hubieran muerto si no hubiera habido una nación que hubiera guardado los granos donde siquiera pudieran comprarlos. Sí, tuvieron que vender todas sus cosas y pagarlo a un sobreprecio, pero de otra manera ni siquiera hubieran sobrevivido. Entonces, ¿cómo acumular valor hoy en día? Está la parte financiera, obviamente, establecer un fondo de emergencia, invertir en activos seguros, evitar deudas innecesarias. En la parte espiritual, acumular prácticas que nos conecten con lo divino, meditación, oración, servicio desinteresado. En la parte cultural, acumular valores familiares, tradiciones, cosas que podamos transmitir a futuras generaciones. También conocimiento, no solamente en el ámbito espiritual, también en el ámbito material, invertir en ti mismo, en una habilidad o potenciar alguna habilidad que tú tengas. Por ejemplo, si yo tengo el don de ayudar a la gente a sanar, por decir algo. Entonces, pues voy a invertir en conocimiento, me voy a certificar como consultor, voy a estudiar Ayurveda, voy a estudiar medicina, voy a estudiar homeopatía. Para ese don que yo tengo, acumulo valor y por lo tanto el activo más importante que nosotros tenemos y en el cual podemos invertir es en nosotros mismos. Acumular relaciones y acumular inversiones, ¿no? Que no solamente tengan retorno, sino que también puedan tener un impacto positivo en la sociedad si es posible. La disciplina, ¿no? El ahorro consciente, el control del consumo, establecer metas claras, tener definidos objetivos a corto, a mediano, a largo plazo. Esta presentación se las voy a compartir ahí en el grupo al final para que también la tengan de referencia. Más que retener, que acumular por codicia es transformarlo, ¿no? Ese es el último paso que ahorita vamos a ver. Y siempre la inversión, siempre es a largo plazo, ¿no? Podemos hablar de largo plazo en inversiones. Hoy en día, con los sistemas que existen, podemos incluso invertir a un año, a 2, a 3, a 5, a 10, pero se han reducido significativamente los plazos con herramientas específicas y con una gestión de riesgo adecuada. Y pues conectarlo todo con algún propósito superior. ¿Para qué vas a generar esa riqueza? ¿Cuál es tu propósito? ¿A qué quieres contribuir? ¿A qué causa vas a usar eso que Dios te dé, ¿no? Porque Dios no da solo por dar, ¿no? Si tú tienes una misión específica, un propósito específico, ayudar a una comunidad, etcétera, pues ahí es donde se manifiesta realmente la abundancia. Eh, Analiza, te invito a reflexionar de manera práctica. ¿Qué estás acumulando actualmente? ¿Estás acumulando dinero en forma de ahorro en inversiones, en una reserva de valor? ¿Sabes qué reservas de valor existen hoy? ¿Estás acumulando conocimiento? ¿Estás acumulando relaciones? ¿Se están alineando todo esto con tu propósito personal, con tu misión de vida a largo plazo? ¿Qué sistemas puedes implementar para gestionar mejor tus recursos?
La importancia de, como les decía, entender la inflación para el proceso de acumulación. Acumular valor requiere comprender factores muy críticos, que es el tema de la inflación, ¿no? Esto hace que el dinero, que el papelito o el numerito en la cuenta bancaria, en alguna moneda nacional de los estados-naciones modernos, eso pierde valor con el tiempo, alrededor de un 8 a 10% anual. Entonces, en 10 años perdió el 100% sí, el 50% de su valor. Si tú tenías, por ejemplo, eh, 1 millón de pesos hace 10 años, ese 1 millón de pesos hoy vale 500,000, o sea, perdió la mitad de su valor. Eh, Eso no es una reserva de valor. Existen otros activos como el oro, que es como el más clásico en este momento. La vieja confiable, por así decirlo. Acumular oro. Por ejemplo, un centenario aquí en México hace 10 años valía alrededor de 20,000 pesos. Hoy vale alrededor de 50,000 pesos. Una monedita de oro. Entonces, ese tipo de activos son reserva de valor. Entonces, por ejemplo, si hubieras, en vez de tener tu dinero, tu 1 millón de pesos hace 10 años, hoy vale la mitad, 500,000, hoy valdría el doble. Hoy valdría 2 millones, 2,5 millones. Entonces, eso es la forma en la que se generan las riquezas generacionales, ¿no? Que una persona trabaja, deja un legado, un patrimonio, ese patrimonio bien administrado a largo plazo se puede multiplicar y ser utilizado para seguir multiplicando. Eso es como hoy en día vemos grandes inversiones de millones de dólares de ciertas familias porque pues han tenido, no sé, 500 años de historia o 100 años de historia o 50 años de historia acumulando valor, acumulando capital, pasándolo de generación en generación y permitiendo que pueda ser utilizado de esa manera, ¿no? Entonces es importante aprender no guardar a largo plazo en dinero fiat, ¿no? Fondo de emergencia, pues es diferente. Em, entonces, esto ya lo expliqué, ¿no? La moneda fiat se devalúa. El dinero fiat es un fenómeno que sucedió apenas a partir de los años 60, 70 más o menos. Em, no me recuerdo el presidente, creo que fue Nixon. des- Quitó el patrón oro. Antes el dinero estaba respaldado por oro. Hoy en día no está respaldado por nada. O sea, antes tú ibas al banco con tu billete y te lo cambiaban por oro. Hoy en día vas al banco y lo quieres cambiar por oro y no, pues, no, aquí no hay oro, señor. Aquí solo hay papelitos y promesas. Entonces, por eso es que el dinero se devalúa, ¿no? A nivel global, la inflación ronda del 2 al 3% anual, pero países como Venezuela, Argentina, hemos visto en los últimos años inflaciones muy locas, ¿no? En el cual es importante proteger los ahorros a largo plazo, en la reserva de valor para esa riqueza generacional, para ese retiro, etcétera, en una reserva de valor que pues la más clásica, como les comento, es el oro. También, pues por su valor histórico, una reserva de valor tiene varias características, es escasa, siempre sube de precio, se puede invertir en oro, en lingotes físicos, en monedas. Hay algunas páginas donde se puede hacer como custodia de oro. Otro que ya es como una reserva de valor digital reconocida que fue creada con ese propósito, que en la empresa donde yo estuve trabajando, pues yo me estuve especializando, por así decirlo, en Bitcoin, esta moneda, que hoy en día, desde hace un año, fue legalizada en Estados Unidos para que todas las empresas y grandes familias empezaran a acumular. Y pues vimos cómo pasó en menos de 2 años de 15,000 dólares a 100,000 dólares y ahorita está en 76,000 dólares, ¿no? Eh, entonces, por ejemplo, si tuvieras tenido 1 millón de pesos o de lo que quieras en Bitcoin hace 2 años, hoy tendrías eh, 10 millones. Entonces, ese es el tema de saber invertir, ¿no? Pero también es importante saber lo que estás haciendo, ¿no? Si vas a invertir en este tipo de cosas, porque también pudiste haber comprado hace 2 meses con las noticias de que, oh, Bitcoin y van a hacer reserva de valor en Estados Unidos y no sé qué, y entonces, o comprar futuros, que ni siquiera estás comprando el activo como tal, y entonces
te estafan y pierdes el dinero, ¿no? Porque no sabes lo que estás haciendo, porque te falta educación financiera. Entonces, esto siempre es a largo plazo. Entonces, si te interesa el tema, primero investiga bien lo que se conoce como, para cualquier activo, ya sea acciones, etcétera. Ahorita que cayó la bolsa de valores, de hecho es un momento muy bueno para invertir a largo plazo, para unos 4 o 5 años, donde las acciones se pueden multiplicar por 5, por 7, por 10. O sea, imagínate, hoy tienes, no sé, algo de tu retiro y en 5 años puedes multiplicarlo por 5. Eso es muy posible. Eh, Eso es muy posible y lo único que tienes que hacer es comprar, saber lo que estás haciendo, educarte un poquito, tener un asesor financiero, comprar y esperar, ¿no? En lugar de tenerlo en el banco, en una Afore o bajo el colchón, eh, lo metes en esa reserva de valor y simplemente esperas 5 años y en 5 años tienes 5 veces más. Y entonces sacas eso que metiste y dejas lo otro y con eso puedes vivir unos 2, 3 años, ¿no? Y de esa manera es como se genera y luego eso lo puedes heredar, ¿no? Entonces es la manera en la que se genera a través de la acumulación. Entonces hay varios consejos como la diversificación, el invertir con conocimiento, educarse financieramente y siempre, 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 siempre largo plazo. Largo plazo. Inversión siempre es a largo plazo. Si te dicen "No, una inversión en 3 meses, en 2 meses, en 6 meses", siempre, por definición, las inversiones que son a corto plazo son de alto riesgo. Entonces, es importante entender la gestión del riesgo. Son temas muy interesantes y muy largos. Vamos a concluir ya con el paso 3, que es distribuir valor, que es básicamente que una vez que las cosas suben, vende. O sea, no te la quedes. O sea, tienes que cambiar eso. Por ejemplo, si tú tuviste una reserva de valor y se multiplicó por 5, entonces, pues véndelo y cámbialo por algo real, un activo tangible, no sé, casas, tierras, vacas. Al final, la verdadera riqueza, pues son las cosas tangibles, las cosas que podemos utilizar, no solamente el dinero y redistribuirlo, ¿no? Como le hizo en el caso de José. Había acumulado los granos, llegó la época de escasez y entonces empezó a distribuirlos a un precio justo que era para ese momento, de acuerdo a la oferta y la demanda. Entonces, cuando llegó la hambruna, entregó los granos no solamente sin obtener algo a cambio, sino a un precio justo de acuerdo con la oferta y la demanda. Entonces, este modelo puede verse como una analogía, como tomar beneficios en las inversiones. Una vez que ganaste, porque hay muchas veces que la gente, por ejemplo, no sé, compraste un activo y subió de precio, pero luego empieza a caer y entonces te arrepientes porque no vendiste acá y luego vendes en pérdidas y pierdes dinero porque no sabes lo que estás haciendo, no sabes tomar beneficios. Entonces, hay que saber hacerlo en el momento adecuado. Y el inversionista necesita identificar el tiempo de hambruna o los momentos de alta incertidumbre y tomar beneficios en puntos estratégicos. Diversificar el portafolio, aprender todo este tema de inversiones. Entonces, José no agotó todos los recursos acumulados durante los años de abundancia. También mantuvo reservas mientras utilizaba una parte para generar ingresos y fortalecer la economía. De igual manera, un inversor debe reinvertir una porción de las ganancias para mantener el ciclo de crecimiento. Eso se conoce como interés compuesto, ¿no? El interés del interés, que Albert Einstein decía que era la octava maravilla del mundo, ¿no? Eh, por ejemplo, destinar pues, parte de esos beneficios a otras inversiones con propósito, ¿no? Y bueno, vamos a llegar a la parte de la relación con los principios espirituales, donde pues al final del día todo esto lo hacemos o el buscar la libertad financiera es algo a lo que todos tenemos derecho. Y en esta era vivimos con herramientas que cualquiera con una buena educación puede lograr esa libertad financiera, pero es nuestra responsabilidad educarnos al respecto, de saber cómo hacerlo, ¿no?
Entonces les dejo con esta reflexión final, que es una frase de Warren Buffett, que es pues el inversionista ideal, ¿no? Que todo el mundo se fija en él, que dice que el riesgo proviene de no saber lo que estás haciendo. Entonces, es importante educarse y tomar las riendas de nuestra libertad financiera y también de nuestra vida espiritual y trabajar en ello. A través de principalmente educarnos, conocer, saber lo que estamos haciendo, buscar asesoría financiera. Entonces, la verdadera riqueza está alineada con los valores espirituales. Eh, Nosotros comprendemos en nuestra tradición que si tu riqueza no está alineada con un propósito divino, con un propósito de ayuda, con un propósito sí, de Dios, nosotros concebimos que la riqueza, la abundancia, está siempre al servicio de Dios. Y si no pones esa abundancia, esa riqueza al servicio de Dios, entonces es temporal, es ilusoria y te va a enredar en lugar de liberarte, ¿no? Vas a, no sé, pedir préstamos y creer que eres millonario y luego pues no tenías nada, ¿no? Entonces reflexiona sobre si estás acumulando, distribuyendo, qué te deja esta clase el día de hoy. Y me gustaría pues terminar este espacio con preguntas. Si tienen alguna pregunta, si tienen algún comentario, me gustaría escucharlos en este momento. Muchas gracias a todas las personas que estamos aquí en este momento. Irma, muchas gracias por conectarte. Nati, Olinda, gracias. Margarita. Entonces, ¿qué se llevan? ¿Cómo están? ¿Qué les llamó la atención? ¿Hay algo que les quedó sonando? ¿Alguna duda que tienen al respecto sobre este tema? Si les pareció interesante, no les pareció tan interesante. ¿Qué, qué se llevan el día de hoy? Dice Gilberto, buenas noches, me retiro, Dios los bendiga. Muchas gracias, Gilberto, gracias por conectarte, gracias por estar aquí en la comunidad. Entonces, ¿cómo estás y qué te llevas, Vicky? Hola, hola, buenas noches. Buenas noches. ¿Qué me llevo? Híjole, me llevo muchas cosas porque siempre pensamos que la abundancia es dinero y no realmente yo creo que también hay que dar valor a nuestro tiempo y a todo lo que hacemos. Y, y como Así es, dices, pues trabajar también para aportar un poco a los demás por, por dejar un linaje bien establecido, no solamente económico, sino en espíritu y mm, en emociones, ¿no? Que sus emociones estén estables y todo eso también depende de nosotros. En buenas enseñanzas, el que siempre participemos de una manera constructiva en la vida de ellos y de toda la gente que nos rodea, para así dar es, valor a nuestras palabras también. así es. Muchas gracias, Vicky. Neri, ¿cómo estás y qué te llevas? Hola. El refrán este que dice no le des a la gente un pescado, enséñalo a pescar, ¿no? Y yo creo que yo misma me llevé mi, mi vasito de agua fría, porque yo varias veces, trabajo en la peluquería y de verdad que desde muy carricita siempre he generado bastante dinero, cosa a la que de verdad le he dado muy poca importancia. Hoy que tengo 55 años, claro, tengo mi casa, sigo rentando la peluquería, tengo 3 locales alquilados, pero no tengo, si ahorita tuviera una emergencia o algo que no tengo base que haya, como dices tú, que haya puesto como la reserva, no la tengo. Entonces, de verdad que me ha faltado como, ¿sabes? Como dices tú, buscarme un mentor que me oriente, que me diga, porque varias veces uno cree que se la sabe todas más una, pues no. Eso me queda. Y también el enseñar a la gente, porque yo de repente digo, ok, no te puedo estar manteniendo todo el tiempo. Yo tengo, son 2 varones,
pero sí tengo sobrinas a las que les he enseñado el arte de la peluquería y están trabajando con eso. Y otra de las cosas que, bueno, me gusta mucho predicar lo que estamos hablando ahorita a gente que de repente viene con que no puedo, no tengo, como yo, gente de poca fe. ¿Qué dice la Biblia? El que ama la palabra comerá de ella. Y si yo me paro quejándome y diciéndome no tengo, no tengo, pues no, yo digo sí hay, sí tengo y sí puedo y las cosas suceden. Y canta Así es. eso. Muchas gracias, Neri. Gracias por esos comentarios. Sí, Gracias a ti por la lección. sí, también es importante, pues, pasar este conocimiento a las generaciones más jóvenes, ¿no? Porque muchas veces no fuimos educados con esa cultura, ¿no? Porque, pues, también por diversas situaciones que ya, los que están en la comunidad conocen, estamos en una era donde en Kali Yuga, ¿no? Hay mucha mentalidad demoníaca de gente que solo busca hacer el mal, ¿no? Y destruir a la humanidad de una manera u otra. Entonces, es difícil tener acceso como a información que sea verídica, que sea real, que no sea, que no nos malguíe, ¿no? Pero pues mientras más jóvenes empiezan, por ejemplo, esas reservas de valor pues, y con un plazo, por ejemplo, no sé, algunos miembros de la comunidad tal vez ya dicen, no, pues a 10 años, pues ya, no sé, o a 20 Pasa años, o que, a 30 años, está difícil, ¿no? Pero si pasamos pasa ese que conocimiento a las generaciones más jóvenes y decir, ok, en 10 años te puedes retirar, ¿no? ¿Y retirarte para qué? No para quedarte rascando en la panza todo el día, sino para dedicarte a la vida espiritual, ¿no? A viajar, a predicar, a conocer, con esa libertad educación financiera, ¿no? financiera. Y es muy viable con las herramientas que existen hoy en día en 10 años, generar un buen patrimonio que te pueda durar el resto de tu vida. Entonces, eh, pues falta esa información, también tenerla a la edad que tengamos, ¿no? Se dice que el mejor momento para plantar un árbol fue hace 10 años, Hoy, pero el segundo mejor momento para plantarlo es hoy, ¿no? Entonces, igual con la educación financiera, con el ahorro, con la inversión. Y pues también pensando en las generaciones que vienen. Buenas noches, Providencia. Dice, es muy interesante, todo se basa en saber qué hacer, descubrir sus dones, muy bien, acumular con disciplina, muy bien, formar esas bases de responsabilidad y propósito, e inspirar a otros. Muy bien, muchas gracias. Si alguna persona tiene otro comentario, pregunta para terminar, y si no, pues podemos empezar a despedirnos. Como siempre, pueden activar su micrófono y despedirse si es que no hay algún otro comentario. Muchas gracias a todos por estar aquí, les agradezco. gracias, Y gracias a si ti. les gustó, Nati, por favor ponme tu teléfono, Irma, eh, si eres Irma, para que les pueda hacer el seguimiento, pasar la asistencia, o Linda. Si tienes, me puedes anotar tu teléfono, por favor, para hacerles un seguimiento personal, estar en contacto. Muchas gracias. Gracias a todos. Que tengan una linda noche, que descansen. Estamos en contacto. Hare Krishna, feliz noche Gracias, para feliz noche, todos. Hare Gracias, Krishna. gracias. Hare Feliz Krishna noche para para todos. todos. Buenas Saludos, Gracias. noches. que descansen. Buenas noches. Gracias, gracias, David. No, gracias a ustedes. Buenas noches. Hare Gracias. Krishna. El teléfono se pone esperar, cerrar, esperar, cerrar, esperar, cerrar. De ladilla.